Gracias, hermano Mauricio, y gracias a Dios por esta instancia. Sabemos que es de bastante cuidado preparar un estudio para compartir. No nos queda solamente a cada uno de los que hacen este trabajo de comentarnos a Dios y que nos dé palabras, ¿cierto? Nos vaya mostrando lo que hemos de conversar. Quiero que veamos hoy día de dónde nos sacó nuestro Dios y nos traslada a otro lugar. Cómo Dios opera en nuestra salvación, cómo Él nos aparta y provoca por medio de su Espíritu Santo que lo obedezcamos. Porque como ya sabemos por las Escrituras, el hombre no busca a Dios. Al hombre en su estado natural le espera una horrenda expectación de juicio. Por eso, hermano, es importante poner oído a la voz de Dios y guardar su pacto en novedad de espíritu, porque nuestra suficiencia viene de Dios. Ahora, conociendo nuestra incapacidad natural de no hacer lo bueno, podemos resolver cómo Dios va a obrar en nosotros, siendo malos. Pero sin embargo, el Señor nos toma para que hagamos cosas que naturalmente no haríamos. En la Escritura hay muchos ejemplos y muchas preguntas, ¿cierto?, en relación a esta condición natural del hombre. Pero voy a tomar solamente el ejemplo de David y después el de Pablo. David hace una pregunta que está en el Salmo 15, en el versículo 1, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Tremenda pregunta que hace David. Conociendo su propia carnalidad y viendo en su propia carne la imposibilidad de agradar a Dios perfectamente, como Dios lo demanda, pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién residirá en el monte de tu santidad? Ahora, el apóstol Pablo nos ratifica nuestra condición que todos estamos bajo pecado. La pregunta de David la vamos ahora a complementar con lo que Pablo toma también de los Salmos. Acompáñenme ustedes al libro de Romanos, capítulo 3, 10. Pablo, tomando del antiguo pacto, dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua tratan engañosamente. Veneno de aspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí hay una descripción objetiva de cómo es el hombre. Y por esa razón entendemos por qué fue destruida la humanidad en el tiempo antiguo, por un diluvio, por causa de la maldad del hombre. Sin embargo, estando en esta condición, Dios misericordiosamente nos llama, haciendo lo malo, que es lo que todos hacemos. Nacemos haciendo cosas malas. Entonces, al leer estos textos, vemos nuestra paupérrima condición y podemos preguntarnos: ¿cómo Dios se fijó en nosotros? Miren la escoria que somos, lo que describe el apóstol Pablo, que lo resume mucho en lo que realmente somos. Y otros textos también dicen que somos una llaga podrida en otro lado. Nos podemos preguntar: ¿cómo Dios se fijó en nosotros? Y ahí nos recordamos de la conversación que tuvo Cristo con un joven rico. Cuando terminando esa conversación, sus discípulos que estaban escuchando todo eso que hablaban, ellos se espantaron y se preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Se percataron también que no dependía de ellos. Estaban al lado del Cristo. Vieron a este joven que guardaba la ley, hacía muchas cosas, en apariencia. Y cuando el Cristo le dice: anda, vende lo que tiene y dale a los pobres, se fue muy triste. Entonces, los discípulos que estaban al lado de Cristo, escuchando esta conversación y viendo esta situación, se espantan. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Teniendo claro cómo es el hombre, ahora quiero dejar el título de lo que vamos a hablar. Y este se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19, el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué va a pasar con esta pobre humanidad que merece la muerte por causa de su maldad? ¿Qué dice el Señor? Si oyen su voz y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué va a pasar cuando este hombre natural, lleno de maldad, ponga oído a la voz de Dios
y guarde su pacto, dice, será mi especial tesoro entre todos los pueblos. Estimados hermanos, hacer especial tesoro para Dios entre todos los pueblos depende que pongamos oído a su voz y guardemos su pacto. Estén atentos, pongan sus oídos bien abiertos a esta palabra. Dios nos demanda obediencia absoluta. Conociendo nuestro corazón rebelde y contumaz, nos provoca por medio de la revelación del Evangelio que nuestro obrar sea conforme al sentir de Cristo y que podemos reconocer este gran milagro de Dios en nosotros. Observe usted, pues, hermano, cómo era y cómo es hoy al recibir esta verdad del Evangelio. Probablemente usted y yo discutíamos con todo el mundo, peleábamos con todo el mundo, no nos importaba lo que le pasaba al otro, pero una vez venida la fe, ¿qué ocurre, hermano? Usted se preocupa de su prójimo, que antes no le importaba. Ahí vemos y reconocemos este milagro de Dios en nosotros. En otro tiempo estábamos destituidos de su reino y ahora por Jesucristo fuimos reconciliados y adoptados hijos en un acto sublime de amor, donde Dios entregó a su único hijo por esta humanidad perdida. Y aquí es donde opera lo que leíamos recién en la conversación de Cristo con el joven rico, cuando preguntan entonces, ¿quién podrá ser salvo?, decían los discípulos. ¿Y qué dice nuestro Señor? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Porque humanamente ni usted ni yo lo podemos salvarnos, estamos condenados. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos rescata. Pero debemos poner oído a su voz, para que esta rebeldía propia de nosotros sea movida por Dios y nos haga hacer cosas donde nos preocupamos por el prójimo. Volvamos a la pregunta de David y a lo que el apóstol Pablo decía con respecto a que nadie busca a Dios. ¿Cuál es la respuesta de David? Volvamos nuevamente a Salmos capítulo 15. David preguntaba, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Y la respuesta cuál es? El que anda en integridad. ¿Qué decía nuestro Señor cuando salieron y cruzaban el Mar Rojo? Si ponen oído a mi voz y guardan mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y para eso, una vez que escucha la voz de Dios, dice que andaríamos en integridad. Porque dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua. Pongan atención a lo que decía Pablo. El hombre no busca a Dios, el ligero a derramar sangre. Miren acá, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua o no difama, ni hace mal al prójimo, ni contra su prójimo escoge oprobio alguno, ante cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda, quien tu dinero no dio a usura, ni contra inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. ¿Quiénes son este pueblo que pasa a ser un preciado tesoro? Aquel que guarda su palabra y actúa conforme a ese sentir de Cristo, en integridad, en justicia, preocupándose del prójimo, no provocando el daño a él. ¿Qué quiere decir esto? El que anda conforme al sentir de Cristo. Eso es lo que está hablando David. Ese es aquel que podrá habitar en ese monte santo, el que podrá estar ahí en el reino de Dios, el que anda conforme al sentir de Cristo. Y esto, hermanos, era para los judíos de ayer, esos que salieron de Egipto, y los de antes, cuando partieron con Abraham. Esto siempre estuvo presente, este sentir de Cristo. Esto estaba presente en la ley, pero no les amaneció a muchos de ellos. Esto que estamos leyendo en Salmo 15, la respuesta que da a la pregunta de David, son aquellos que andan en el sentir de Cristo, amando al prójimo. Cuando Dios nos llama, Él provoca, a pesar que tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual queda al descubierto por medio de la ley, porque por medio de ella, de la ley, ¿cierto?, es el conocimiento del pecado. Y nos muestra a Cristo como el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, clavándolo en la cruz. Y así, al estar en la fe de Jesucristo, nuestra mente es renovada por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Y ya no vivimos conforme al viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos del error, sino en el nuevo, el cual por la fe nos hace hacer cosas que naturalmente no haríamos, como amar y perdonar al prójimo. Y así, siguiendo la ley de Cristo, que está fundada en el amor,
Para Dios somos un especial tesoro. Somos parte de ese pueblo al cual Dios llama mi especial tesoro. Y nos constituye para su reino sacerdotes y gente santa, siempre y cuando permanezcamos en la fe de Jesucristo. Ahí decía, pongan oído a mi voz y guarden mi pacto. En el nuevo pacto dice, en la fe de Jesucristo, que es lo mismo. Volvamos a Éxodo 19, el verso 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, poner oído a su voz, guardar su pacto, y va a ser para Dios, dice este pueblo, un especial tesoro. Y además, los constituye como sacerdotes y gente santa. Es importante comprender que el hecho que Dios nos haga su especial tesoro, si guardamos su palabra, no es porque seamos mejores que los otros, sino porque Dios nos amó en Cristo. Fue porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Ahora acompáñenme, hermanos, a Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y uno podrá preguntarse, ¿lo llama santo? Y uno ve todo lo que hicieron ellos. Eran bien rebeldes y contumaces. Pero ¿por qué le llama pueblo santo? ¿A quién le está hablando? Su pueblo. A quien quiere un especial tesoro para él. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre el haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová. Deja claro Dios. Os ha escogido porque vosotros erais lo más poco de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. Miren, hermano, aquí no hay participación humana ni ninguna cosa digna de rescatar de la humanidad, sino porque Dios nos amó. Y quiso guardar el juramento, y aquí está lo importante también, que juró a vuestros padres. Este acto de Dios se está haciendo carne y a raíz de la promesa que le hizo a un hombre, Abraham. Y Dios está cumpliendo esa promesa que le hizo a Abraham, cuando le dice que hará de él una gran nación. La iba a ser tan numerosa como las estrellas. ¿Recuerdan? Pongan atención a esto. Y cuando Abraham miró las estrellas, que en figura era esta gran nación, nosotros estábamos entre esas estrellas. Cuando él miraba esas estrellas y veía este gran pueblo de Dios, que para Dios era especial tesoro, ahí estábamos nosotros, pues, hermano. Ahí estaba usted, ahí estaba yo, cuando Abraham miraba. Porque ese era el pueblo de Dios, su especial tesoro. Que no era porque eran mejores que los otros pueblos, sino porque él quiso tomarlo, por amor. Y Dios, cumpliendo su promesa hecha a él, soportó y sobrellevó la carnalidad de este pueblo. Porque de ese pueblo Dios traía su simiente. De todos ellos Dios iba tomando uno, luego tomaba otro, de donde venía esa simiente, la cual es Cristo. Nosotros, hermanos, estábamos ahí en esas estrellas cuando miraba a Abraham, porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero cada uno, desde Abel hasta hoy y hasta cuando Cristo venga, en el tiempo que Dios determinó, abrió nuestro entendimiento. A algunos a los 20 años, a otros a los 50 probablemente, a otros al borde de la muerte, pero en el tiempo que Dios determinó. Y sabemos que para que esa obra florezca, alguien tiene que hablar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios pondrá siempre a alguien delante de usted, como lo hizo con usted y conmigo, en el tiempo que Dios determinó. Pablo, camino a Damasco, se le presentó el Cristo, y ahí entendió, vio la gloria de Dios. A raíz de eso también entendió que siendo fariseo no cumplía la ley, la hacía en figura nomás. No tenía ninguna claridad siendo fariseo de fariseo. Y cuando Dios se presentó ante él, le dice, Saulo, Saulo, ¿qué dice Pablo? Que Dios lo haya apartado desde el vientre de su madre, como a usted y a mí. Pero ¿cuándo se manifestó esa verdad? Cuando Dios quiso. Desde que nació Pablo hasta que llegó camino a Damasco, estaba como todo hombre natural. Persiguió a la iglesia, encerró a algunos, castigó a otros, pero cuando se enfrenta con Cristo, vio su pobre humanidad. Por eso que decía que de los pecadores, él era el primero. Cuando Dios les dice a este pueblo que lo está haciendo por causa del juramento hecho a Abraham, y él tomó y apartó a este pueblo,
y no por ser mejores que los otros, sino que era el más pequeño, el más insignificante, recordemos esta promesa. Vamos a Génesis de nuevo para recordar esta conversación que Dios tuvo con nuestro patriarca Abraham. Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Dice, empero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahora vamos al capítulo 15, verso 5, que dice lo siguiente. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Entonces cuando Abraham vio estas estrellas, ahí estaba usted, hermano. Solo que se manifestó muchos siglos después, pero a otros siglos más atrás, porque muchos que creyeron antes que nosotros. Esa es la promesa que le recuerda en Deuteronomio a este pueblo, la promesa hecha a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, debemos comprender que el pueblo de Dios se compone por judíos y gentiles, porque como sabemos por las escrituras, muchos judíos quedaron en el camino y no alcanzaron justicia, porque teniendo una ley de justicia, la seguían no por fe, más como por las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. El apóstol Pablo nos aclara muy bien quiénes son parte del pueblo de Dios, y estos son para Dios su especial tesoro, porque guardaron la fe y obedecieron conforme al propósito de Dios. En otras palabras, anduvieron conforme al sentir de Cristo. Ahora Pablo va a explicar quién es este pueblo. Muchos se confunden. Hoy día muchos están atentos a Israel, el pueblo de Dios. No, no, no. El pueblo de Dios son aquellos que han guardado la fe. Y se compone por judíos y griegos, judíos y gentiles. No es esa nación que hoy día conocemos. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 9, del verso 6. No espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Imagínense ustedes aquellos que estaban escuchando a Pablo. Si yo nací aquí, pues ¿cómo no soy israelita? Pablo dice, no todos los que son de Israel son israelitas. Y agrega otra cosa más. Si aquí se les cayó el pelo a los que escuchaban esto, en esta segunda sentencia quedaron pelados. Miren lo que dice. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. ¿Qué decían ellos? Nuestro padre Abraham. Sacaban pecho hablando de su padre Abraham cuando confrontaban a Cristo. Cristo decía que si fueran hijos de Abraham, le amarían, pero no le amaban. No todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Y argumenta el porqué. Más, en Isaac te será llamada simiente. Miren qué importante, hermano. ¿Por qué Dios sobrellevó a este pueblo rebelde y contumaz y contradictor? Por causa de la promesa hecha a Abraham. Esta simiente que venía de sus entrañas. Recuerden ustedes, siempre Dios tuvo sus reliquias, aquellos que guardaron la fe, aquellos que no doblaron rodilla ante Baal. Dios siempre mantuvo su pueblo. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué quiere decir? No los que son hijos de la carne son los hijos de Dios. Pongan atención. Porque los que son hijos de la carne no ponen oído a Dios, no guardan su pacto, no son nación santa, no son real sacerdocio. Porque ya leíamos lo que decía el apóstol Pablo, que nadie busca a Dios. Pero aquellos que son llamados en la promesa, sí, pues hermano. Y no por virtud propia, sino porque Dios pone en el corazón del creyente actuar conforme al sentir de Cristo. El apóstol aquí dice, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, más los que son hijos de la promesa. En Isaac que será llamada simiente. Son contados en la generación. Cuando leíamos en Éxodo 19 que Dios iba a tomar este pueblo y le iba a hacer un especial tesoro entre todos los pueblos. Y después lo dice de nuevamente Moisés y les aclara, no porque sean mejores, sino porque Dios lo hizo por amor y por guardar ese juramento que le hizo Abraham. Y aquí tenemos claro que ese pueblo de Dios son aquellos que guardan esta palabra.
Y su esperanza está en ese reino, no en lo que está aquí. Por lo tanto, hermanos, debemos agradecer a Dios porque nos incluyó en su pueblo y nos dio una patria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Moisés, lo hizo por amor. Nosotros éramos ajenos, hermanos, no teníamos nada, éramos enemigos, éramos vasos de ira, pero Dios nos reveló a su Hijo y nos dio oídos para oír y andar conforme al sentir de Cristo. Eso es lo que Pablo nos dice cuando dice, imítenme a mí, así como yo a Cristo. Cristo actuó conforme al amor. Pablo actuó conforme al amor. Y por eso pide que usted y yo, y todo creyente, sea como Él, porque Él es como Cristo. Que entendamos este amor, por hermano, para que realmente seamos su especial tesoro, esta nación santa. Dios conoce nuestras debilidades, pero la competencia viene de Él, por hermano, no es suya. Él es el que provoca en nosotros hacer lo que naturalmente no haríamos. El apóstol Pedro, tomando de las palabras de Moisés, cuando dice en Éxodo 19:6 que leíamos, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, nos aclara que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Porque si ustedes recuerdan, este pueblo tenía que proclamar estas verdades a los demás. ¿Pero qué hizo ese pueblo? La guardó, la encapsuló para sí. Mas Dios, de todas formas, provocaba que esta palabra siguiera porque no se podía detener por causa de que el hombre no quisiera hablar. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando salió el pueblo judío de Egipto, no salieron solamente judíos, dice muchas gentes, porque la misericordia y la gracia de Dios estuvo presente desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Miren, vayamos a Pedro ahora, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, en concordancia con lo que había dicho Moisés varios siglos antes. Y Pedro ahora le está diciendo a los de su tiempo, a estos creyentes, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta, hermano? No éramos pueblo y alcanzamos misericordia, pero debemos poner oído, hermano, no ser olvidadizo. Guardemos esta palabra, actuemos en consecuencia, para no ser sorprendidos como fue este pueblo judío. Satanás los engañó. Como siempre manifiesto, ellos vieron cosas que usted y yo hemos visto, y así todo, Satanás los engañó, porque no pusieron oído, no guardaron el pacto, no entendieron cuando Dios les decía que si hacían eso iban a ser su especial tesoro, iban a ser gente santa, real sacerdocio. Y Pedro aquí nos recuerda estas cosas que dijo Moisés atrás a los que estaban en su tiempo. Y hoy día nosotros, usted y yo, hermano, somos este real sacerdocio, este pueblo adquirido por Dios. Y recuerde siempre usted cuando pase leyendo en Génesis y vea cuando Dios hace el juramento con Abraham y este cree y mira las estrellas, ahí estaba usted, pues, hermano. También estaba Pablo ahí, estaba Pedro, estaba Lucas, Isaías, estaba David. Todos estos hombres de Dios que reconocemos por las escrituras y todos aquellos que no están en la escritura, pero sí sabemos que en los tiempos también fueron levantados. Me acuerdo, Juan Hus, Martín Lutero y de otros hermanos. Cada uno en el tiempo que Dios determinó. Los tomó por hijos. La pregunta de David, ¿quiénes serán parte de este reino? Bueno, aquellos que andan en integridad, tu hermano. Aquellos que aman a Dios. Aquellos que andan conforme al sentir de Cristo. Estimados hermanos, a la luz de la Escritura, podemos ver este gran milagro que Dios hizo en nosotros, cambiando nuestra vana manera de vivir, haciendo lo que no convenía en esa vana manera de vivir. ¿Y cómo la cambió? Por medio del Evangelio, al presentarnos a su Hijo, al cambiar nuestra mente por medio del conocimiento de su Hijo. Por eso que usted y yo hoy día podemos amar a ese que nos desprecia, perdonar lo que antes no hacíamos. Por medio de su Evangelio viene esto. Y podemos seguir las pisadas de Cristo y actuar conforme a su sentir o andar como Él anduvo. ¿Y cómo es esto? Amando y perdonando al prójimo. Y esto fue lo que no
hicieron los judíos? Se preocuparon de lo accesorio de la ley y dejaron lo más importante. ¿Y por qué lo dejaron? Porque no pusieron oído a la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que dejaron? ¿Qué es lo más importante de la ley? El juicio, la misericordia y la fe. Porque ellos iban tras la obra de la ley, mas no por fe, como lo dijo el apóstol Pablo. Y por eso tropezaron en esta piedra de tropiezo que es Cristo. Acompáñenme, hermano, al libro de Mateo, capítulo 23. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Pueden decir que los fariseos lo escriban a gente ignorante, que no conocía la ley? La conocían, ¿cierto? Pero el Señor les dice hipócritas. ¿Y por qué le dice hipócritas? Miren lo que hacían ellos. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar de hacer lo otro. Pero se fueron por lo accesorio. Siguieron la tradición de los ancianos y con eso invalidaron el pacto. Lo hicieron en el tiempo de Moisés, estando Moisés vivo. Este pueblo invalidó el pacto, al cual, ¿qué dijeron ellos? Lo haremos, obedeceremos. Ahora, ¿ese era este especial tesoro cuando Dios les hablaba? No, pues, hermano, ese pueblo especial era un especial tesoro para Dios, era ese pueblo que iba a poner oído a su voz, iba a guardar su pacto, que iba a actuar conforme a la justicia, a la misericordia y la fe. Por eso iba a ser nación santa, por eso iban a ser sacerdotes para Dios, para publicar estas verdades, como dice el apóstol Pedro, que no hicieron. Ahora bien, queridos hermanos, cuando uno es llamado por Dios y nos confronta con la ley, nos vemos desnudos y sobremanera pecantes. Y en ese momento es donde se nos revela la importante que es el amor. Ahí es cuando entendemos cómo Dios nos amó en Cristo. Ahí es cuando vemos lo maravilloso y glorioso que fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque cuando esto no se entiende, porque no ha sido revelado, no se valora y no se le da la importancia a esta obra redentora de Dios en Cristo por nosotros. Y eso es lo que busca el diablo, que el hombre siga en tinieblas, y para eso usa las artimañas del error. Pero damos gracias a Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz del Evangelio. Y así podemos andar conforme al amor, porque el amor no hace mal al prójimo. Revisemos, hermano, cómo Dios demanda al pueblo judío actuar conforme al juicio, misericordia y fe, que es lo que dejaron de hacer. Miren, acompáñenme de nuevo a Levítico, capítulo 19, verso 11. Aquí están las leyes y la ordenanza que Dios da al pueblo, ¿cierto? No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis ninguno a su prójimo. Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre el pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Verso 34. Y como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, hermano, esto lo conocía el pueblo de Israel. ¿Pero por qué no lo hicieron, hermanos? Si lo tenían ahí presente, estaba claro. Pero se preocuparon del accesorio, de las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque siguieron una tradición. Era más fácil seguir una tradición. ¿Cómo voy a perdonar a este que me está haciendo mal? En el Éxodo, ¿cierto? Cuando se imparte la ley, el Señor también se preocupa de aquel cuando encuentra al animalito de su enemigo que lo tome y se lo lleve. Que ayude a aquel que lo despreció, lo ayude, en fin. Pero cuando uno, hermano, no tiene este conocimiento, no le es revelado esta verdad, no hay amor al prójimo.
por más que conozca en forma intelectual las leyes. ¿Cuánta gente hoy día se pasa por alto las leyes que tenemos nosotros como sociedad? No les interesa. La anomia, ¿cierto? Estando escrita ahí, no les interesa. Pablo dice, ¿cierto?, que debemos respetar la autoridad. No en vano lleva la espada. No tengas miedo si tú haces el bien, dice. Preocúpate si haces el mal. Y ahí vendrá el castigo del juez. Pero si actúas bien, te vendrá la alabanza, dice. Y aquí el Señor nos promete, ¿cierto? Si guardamos su palabra, si ponemos oído a su voz, para Él seremos un especial tesoro. Todos aquellos que han guardado la fe son parte de este pueblo. Son parte de este especial tesoro que Dios tiene. Imagínense cómo nos llama especial tesoro, hermano. Y eso lo hizo por amor. Se acordó del juramento hecho a Abraham. Sobrellevó toda la maldad de los hombres por causa de esa promesa para que llegase esta simiente, que es Cristo. Veamos, hermano, un ejemplo de un doctor de la ley. Cómo este hombre, instruido y conocedor de la ley, no hacía conforme al mandamiento, como todos aquellos que nos son llamados. Un doctor de la ley, maestro, pero él no hacía esto, seguía los accesorios nomás y se olvidó de la justicia, la misericordia y la fe. Tengan presente lo siguiente: antes de que vayamos a ver esta historia de este doctor de la ley, los fariseos se consideraban a sí mismos como hombres perfectos, limpios, santos y dignos del reino de Dios. Cuando ellos oraban, lo hacían a sí mismos. Una soberbia, hermano, escalofriante. Antes de pasar a esta lectura de este hombre doctor de la ley, veamos primero cómo era el fariseo. Acompáñenme a Lucas, en el capítulo 18, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera. ¿Para qué le voy a hablar a Dios si yo puedo hablarme a mí mismo? ¿Y qué decía él? Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaba consigo mismo. Ahora, este doctor de la ley, fariseo también, igual que este hombre, está, ¿cierto?, escuchando al Cristo y se levanta para hacer una pregunta capciosa, para tentarle. No había honestidad en esta pregunta, había una trampa, porque así actúa el diablo. Ellos se creían de otro planeta. ¿Qué me va a enseñar a mí este caballero? Recuerden que ellos al pueblo lo llenaban de leyes, pero ellos no hacían, ni siquiera con un dedo movían algo. Vayamos a Lucas de nuevo, pero ahora al capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Esto que estamos hablando hoy día, hermano, que sabiduría entre perfectos, como dice la Escritura, no le fue dado a los sabios, sino a los más insignificantes, así como tomó este pueblo insignificante. Imagínense, ahí estamos nosotros. A lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 22. Todas las cosas son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quién el Hijo lo quiere revelar. Que le dijo Dios a Moisés, que le dijera al pueblo: pongan oído y guarden mi pacto, y serán mi especial tesoro, y serán gente santa, real sacerdocio. Y ya entendemos, por boca de Pablo, que el pueblo de Dios son aquellos que vienen por la simiente, en Isaac, y esos son los contados en la promesa. Esos son el pueblo de Dios. Y aquí nuestro Señor dice que esto lo reveló a quien Él quiere. Por eso, hermano, debemos ser agradecidos, y por eso que decíamos que es un milagro que usted y yo creamos, y que seamos parte de este pueblo, al cual Dios llama mi especial tesoro. Pongan atención a esas palabras, hermano. Mi especial tesoro. Y si uno ve la historia, vemos cómo este pueblo despreció eso, hermano. ¡Qué terrible! Y aquí vamos a ver un hombre que, según él, así como Pablo fue en un tiempo, pensaba que ese mandamiento le daba vida y pensaba que tenía ganado el reino de Dios. Pero Pablo, ¿qué dijo? Que ese mandamiento que le intimaba vida para él no ser mortal, porque lo mostró como él es, lo desmenuzó y vio la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso que dice que sin ley vivió en un tiempo, y él quería ser hallado en la justicia de Dios, que por la fe, no en la propia, porque la propia lo lleva a la muerte. Y así engaña el diablo, y así engañó a este hombre y a muchos otros. Verso 23. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis,
y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Realmente fue una bendición esos hombres que estuvieron con Cristo. Y más bendición para aquellos que le vieron como el Hijo de Dios, porque no todos lo veían así. Para muchos simplemente era el hijo del carpintero. Pero como dice aquí, son bienaventurados los que escuchan y los que ven. Verso 25, y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, maestro, le decían maestro por decirle algo, porque no lo consideraban como tal. Y aquí dice maestro. Miren la pregunta que hace este hombre. ¿Haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Recuerden al joven rico. ¿Qué bien haría para tener la vida eterna? Preguntó él. Como que esperaban que le dijeran, no hagas nada porque tú ya la tienes. Y este hombre le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y miren la respuesta del Cristo. No le dice cree en mí, sino que le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Porque en la ley es el conocimiento del pecado y es el ayo que nos lleva a Cristo. Pero aquí no dice la ley, pero este doctor. ¿Qué responde el doctor? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Uno podría decir, tenía claro entonces las cosas. ¿Pero qué le dice el Señor? Bien, doctor de la ley, bien, bien. Pero sí, ya te ganaste el cielo. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Y vemos que a este doctor no se le mueve un pelo todavía. Como, ¿qué me está diciendo este caballero? ¿Qué me está diciendo este hijo del carpintero? Me está reconociendo que estoy respondiendo bien. Y me agrega que haga esto y vivo, pero si lo hago. Como dijo el joven rico, esto lo he hecho desde siempre. Dice, mas él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, no sabía quién era el prójimo. ¿Qué leíamos recién en el Levítico? No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiráis ninguno a su prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, para no quedar mal parado delante de los propios, ¿quién es mi prójimo? Porque respondió, bien, como dijo el Cristo, haz eso vivirás. Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Qué se le dijo al joven rico? Vende lo que tiene y da a los pobres. ¿Y qué pasó con él? Se fue muy triste, porque tenía mucho. Amaba al prójimo, pero él decía que lo había hecho todo desde siempre. Siempre cumplió la ley. Pero le olvidaron lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y como dice el apóstol Pablo, un pueblo que tenía una ley de justicia no alcanzó justicia. ¿Por qué? Porque iban tras la obra de la ley, mas no por fe. Y nosotros que no teníamos una ley de justicia alcanzamos. Por la fe hemos sido alcanzados. Pongan atención. ¿Quién es mi prójimo? Verso 30. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó a un lado. Un sacerdote, conocedor también de la ley. ¿Pero qué dejó de lado, hermano? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Puso oídos a la voz de Dios? No. ¿Guardó el pacto? No. ¿Es parte de este especial tesoro? No. Pero ellos consideraban que sí. Por eso que Pablo aclara, no el que nace en Israel es israelita, y por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, que será llamada promesa, en Isaac. Y en él somos parte de este pueblo. Este sacerdote pasó de lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó a un lado también, un levita, hermano. Un hombre, al igual que este doctor, conocedor de la ley, pero se preocupaban del accesorio de la ley porque seguían la tradición de los ancianos, hermano. Y hay muchas iglesias hoy día que siguen tradición y no la fe de Jesucristo. Y por eso cuando pelean se dividen y hacen otra iglesia y otra iglesia. Si no se pone oído a la voz de Dios, si no se anda conforme al sentir de Cristo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, si no hay amor, no sirve de nada, hermano. Y aquí vemos que un sacerdote y un levita vivieron engañados por el diablo. ¿Serán parte de aquellos que entren al reino de Dios? ¿Son aquellos que tienen un corazón íntegro, que no hay mentira en su boca? Como decía David, fueron engañados por el diablo, hermano. Se hicieron a un lado al ver a este moribundo. Verso 33. Mas un samaritano que transitaba cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, tipo despreciado. No le importó que el que estaba herido fuera un judío o fuera un palestino o fuera quien fuere. Vio una persona que necesitaba auxilio y le socorrió. Eso hizo Cristo con usted y conmigo.
nos vio botados en el camino, como una llaga podrida, y la tomó, la vendó y la curó. ¿Y qué hizo este hombre? Y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólo al huésped, y le dijo, cuídamele, y todo lo que más gastare, yo cuando vuelva te pagaré. Ponlo en mi cuenta. ¿Quién fue el que murió? El Cristo. Pagó su culpa y mi culpa. ¿A quién eso le es de bendición? Al que Dios llama. Como dijo el Cristo, bienaventurados vosotros que veis y que oís, y que Dios a quien él quiere da. Verso 36. Pregunta el Cristo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Lo mismo que anteriormente le ha dicho, haz esto y vivirás. Y le dice ahora, haz tú lo mismo. Entonces, hermano, no basta ser conocedor, un oidor olvidadizo, sino que un hacedor de la palabra. Se dan cuenta que si Dios no abre nuestro entendimiento, vivimos una vida vana, sin esperanza, haciendo cosas movidos por la razón, engañados por el diablo, y por más que nos esforcemos, no somos capaces de levantarnos del piso. Y nuestra vida sería solo una apariencia de piedad, amando al que nos ama, abrazando a nuestros hermanos, y no nos importan los demás. Y sabemos por las Escrituras que si no amamos al prójimo, el amor de Dios no está en nosotros. Y seguimos en nuestros delitos y pecados. Pero damos gracias a Dios que nos ha llamado para ser parte de su pueblo. Pero nunca olvidar que debemos obedecer a Dios y agradarle en todo lo que hacemos. Y eso es el amor al prójimo, amar al prójimo. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 38. Dice lo siguiente, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuelve también la otra. Y al que quisiere ponerte en pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Y cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y pongan atención, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que dijo por boca de Moisés, si ponen oído y guardan mi pacto, seréis mi especial tesoro. Gente santa, sacerdotes y reyes. ¿Y qué dice nuestro Señor aquí? Que aquel que pone la otra mejilla, el que se preocupa del prójimo, serán hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el que anda en el sentir de Cristo, el que actúa conforme a lo como él anduvo. Y eso es lo que Pablo nos pide. Imítenme a mí como yo al Cristo. Dice entonces, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Y aquí está, verso 46. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Hay alguna recompensa, hermano, que usted ama al que lo ama y odia al que lo odie? ¿Qué dice aquí? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Ellos qué hacían? Amaban al que lo amaba, abrazaban a sus hermanos. ¿Hay un mérito en eso, hermano? ¿Qué nos dijo el Cristo? El que tiene una mejilla, pon la otra. El que te pide una milla, lleva los 2. Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué le está diciendo el Cristo aquí a ellos en este sermón del monte? No olviden lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Para ser parte de este pueblo y ser llamados por Dios, especial tesoro. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren cómo termina. Vemos cómo Dios cambia nuestra mente por medio del conocimiento de su Hijo y nos hace andar en las obras que Él preparó de antemano, como dice Pablo en Efesios, para que la gloria sea de Él, porque nuestra salvación no es por obra, sino que es por fe. Ahora, queridos hermanos, a voz en cuello podemos decir, al igual que el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora somos parte de su pueblo y somos especial tesoro para Dios. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, el que ama al prójimo cumplió la ley. Si usted y yo amamos al prójimo, como Cristo lo hizo,
Somos especial tesoro para Dios y esto Él lo hizo por amor. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano Pedro, por la gran exhortación que nos acaba de compartir. Pastor, ¿algún comentario al estudio, hermano Pedro? Sí, un poco insistir en lo que el hermano nos estaba recordando de los gentiles que hemos sido llamados por la gracia de Dios a participar del Evangelio creyendo en Jesucristo, nuestro Señor. Voy a leer una cosa cortita solamente de Efesios 2:16. Dice, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, en la cruz de Cristo, ambos pueblos fueron hechos uno, porque ambos tienen la misma necesidad, la misma sangre de Cristo ofrecida en la cruz por él mismo. Él se entregó en la cruz por amor a nosotros, estando perdidos y condenados por nuestros pecados. Y nos ha reconciliado por medio de la cruz, porque Cristo murió por todos, a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, que éramos los gentiles, y a los que estaban cerca, que eran los judíos. Que por él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo, en mayúscula, espíritu, al Padre, Espíritu Santo. Así que ya no somos extranjeros. En la iglesia de Dios pueden haber ahora de todo tipo de personas que Dios lo ha llamado. Ya no cuenta pertenecer a una nación, sino que el creer en Jesús, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos. Y eso nos está diciendo Pablo como judío a los gentiles, que Dios nos ha abierto una puerta para salvación en Cristo Jesús para todos y principalmente a los gentiles que antes no estábamos considerados, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, por sobre todos los profetas, Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también, los gentiles, sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. O sea, Dios quiere hacer morar su buen espíritu en nosotros y nos recuerde permanentemente el Evangelio y nos mantenga en la fe hasta el día que Él venga. Eso quiero comentar, hermano. Gracias.